Buenas noches, bienvenidos a Cosechas y Negocios. Hoy vamos a hablar primero de la carne en el primer bloque y después de la maquinaria agrícola, de la industria. Nuestro primer invitado, Miguel Schiariti, presidente de SICRA. Miguel, buenas noches, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto. Bueno, hablamos de la carne. Cuando hablamos de la carne uno empieza a mencionar el precio, ¿no? Se asusta, dice la carne está cara, a veces no es tan así. Pero ahora, con el cambio de ministros, una de las principales preocupaciones, después de dejar correr la inflación, otra vez parece ser el precio. Bueno, se ha ido Moreno, ¿no? Guillermo Moreno, que manejó con puño de hierro toda la política cárnica. Si a ustedes los convocaran el ministro de Economía en esta intención de llegar a un acuerdo de precios, ¿qué les dirían? En tu visión, ¿cómo tendrían que manejar la cuestión de la carne? Yo creo que lo que debería hacer este gobierno, si quiere que el problema de la carne empiece a tener visos de solución, es empezar a trabajar, y nosotros estamos dispuestos a colaborar sobre el efecto, pero hay que trabajar sobre las causas. Ajá. ¿Cuáles son Es decir, esas trabajar sobre los precios es trabajar sobre el efecto de una política antiganadera llevada adelante durante, desde el año 2006 hasta hoy, 7 años, por Guillermo Moreno, una política directamente antiganadera, y los números, la estadística nos dice claramente cuál fue el resultado. Perdimos 10 millones de cabezas de ganado, se despidieron 16.000 trabajadores en la industria frigorífica, cerraron 128 fábricas, las exportaciones cayeron el 75% y la producción de 3.200.000 a 2.450.000 toneladas. Este es el resultado de la política de Guillermo Moreno, que, como vos decís, manejó con un puño de hierro. Él en realidad manejó con un desconocimiento absoluto del sector y trabajó sobre los efectos y no sobre las causas, el por qué ocurría lo que ocurría. Y él lo que hizo fue agravar esto. Estamos, creo nosotros, en condiciones de colaborar con el gobierno para encontrar las soluciones para un crecimiento del sector, colaborando, haciendo el esfuerzo necesario en cada uno de los eslabones de la cadena para que el efecto no sea nocivo para la población, y por otro lado que no sea una competencia casi desleal contra otros dos sectores de los sustitutos, es decir, carne y pollo, que se ven muy perjudicados cada vez que la carne vacuna vale muy barata. Carne porcina y carne pollo. Porcina y carne aviar. Ajá. Son dos sectores que, cuando la carne vacuna está barata, empiezan a sufrir las consecuencias, porque el argentino, a pesar de los cambios de hábito de consumo, sigue prefiriendo la carne vacuna a otras carnes, primero y principal porque tiene mucho mayor rendimiento que cualquier otra carne. Y esas medidas de fondo, ¿cuáles tendrían que ser? Por ejemplo, bajar las retenciones a las exportaciones, terminar con el sistema de ROE. Nosotros, más que hablar de retenciones, de bajar las retenciones, hablamos de que lo que necesita la industria frigorífica es un tipo de cambio efectivo, distinto, más competitivo. ¿Qué digo con esto? Digo, mantengan las retenciones, pero que el importe que paga la industria por esas retenciones podamos aplicarlas al pago de otros impuestos, por ejemplo. Claro. Entonces, el tipo de cambio efectivo para la industria mejora, y esto va a mejorar el precio del novillo sin ninguna duda. Una de las medidas que es imprescindible tomar para recuperar las 10 millones de cabezas que hemos perdido hasta ahora es eximir del pago de ganancias a la retención de vientres. Póngale, no quieren que se beneficien los grandes, pónganle un tope, 200, 300 cabezas por productor. Esto va a generar, en la cantidad de productores que hay, va a generar una rapidísima aumento en el stock de hembras, que nos va a sacar más rápidamente del escaso nivel de producción y de producción de carne que estamos teniendo. Porque en ese caso al producción productor de ternero le convendría mantener la vaca, las vacas en vez de liquidarlas. mantener la ternera, empezar a retener terneras para convertirlas en madre, porque lo que ha ocurrido con esa política de mirar los precios es que nos hemos comido la fábrica de la maquinita de fabricar ternero, que eran las vacas. 2008, 2009
la faena fue espectacularmente importante y sobre todo el porcentaje de hembras llegó al 50%, cuando por encima del 43% estamos en el límite. Por encima del 43% ingresaríamos en lo que nosotros llamamos liquidación de vientres. ¿Y hoy estamos en esa fase de liquidación de vientres o todavía no? En realidad estamos en números que nos están empezando a preocupar. Desde hace 14 meses la faena de hembras, que estuvo en 38%, ha ido aumentando paulatinamente. Tuvimos 43% durante 3 o 4 meses seguidos. Estamos el mes pasado fueron 44% y este mes, noviembre, ya llegamos al 45%. O sea que está subiendo. Si esto se sostiene en el tiempo, vamos a decir que entramos en una nueva liquidación de vientres, y esto es lo preocupante porque estamos arrancando 10 millones de cabezas menos que la liquidación anterior, que fue la del 2008-2009. Esto es uno de los elementos fundamentales para poder, por eso yo digo, hay que trabajar sobre las causas y no sobre los efectos. La industria frigorífica y sin ninguna duda el sector productor va a querer colaborar con que los efectos no sean nocivos ni para el gobierno ni para la población. Pero si no trabajamos en las causas, esto no lleva a nada. ¿Y es posible que el gobierno pueda entender, o no sé si ustedes a lo mejor, si se abriera una instancia de diálogo, pudiera entender que digamos, la ganadería y el negocio de la carne puede ser bueno tanto para el mercado interno como para la exportación? Porque siempre parece que cuando se habla de querer exportar más, el gobierno dice, bueno, pero ustedes no quieren abastecer al mercado interno. No hay ninguna duda, pero fíjate que cuando Moreno en su última gran medida económica pretendió hacer un bono y un blanqueo para traer 3.000 millones de dólares, la Argentina, si hubiera exportado en este año lo mismo que exportó en el 2005, hubiera aportado 3.500 millones de dólares a la economía nacional. O sea, solo por la carne. Solo por el sector de la carne, claro. No habiendo destruido un sector, sino habiéndolo dejado trabajar naturalmente. Claro. Es decir, trabajamos sobre los efectos. Primero destruye el sector, después no ingresan los dólares y entonces ahora hacemos un blanqueo que todos pensamos, o muchos pensamos, yo entre ellos, que por ahí no era para traer dólares, sino era para solucionar sus problemas o los problemas de algunos funcionarios que tenían algunos dinerillos mal habidos. Porque en realidad, a la luz del resultado que tuvo esto, el objetivo no era traer 3.000 millones de dólares. Y se dice bueno, que el mundo, que se cae el mundo, que las exportaciones, digamos, cuesta colocar exportaciones, bienes argentinos. ¿Es así hoy? ¿El mundo está demandando menos carne o más carne? No, el mundo está demandante, absolutamente demandante. Uno de los enormes problemas que tiene la Argentina hoy, que tenemos nosotros como sector para exportar, es el mismo que tienen todas las economías regionales. Hemos perdido competitividad por tipo de cambio. Hay un atraso cambiario que estimamos entre el 25 y el 30%, y esto es lo que nos hace exportar nada más que los cortes premium, super premium, y estamos entre un 10 y un 15% más caro que nuestros competidores más cercanos, Brasil, Uruguay. Esto es el motivo por el cual se exporta menos. No es por falta de demanda, todo lo contrario, hay demanda cada vez más creciente porque los países del sudeste asiático vienen desarrollándose fuertemente y los países que se desarrollan aumentan el consumo de proteína animal. Esto es casi una verdad de perogrullo. Hoy hablar de esto es una consecuencia lógica de los países que crecen. El problema serio es y si bien es cierto que en los últimos 40 días ha habido un aumento en el ritmo devaluatorio de nuestro peso, si bien este gobierno dice sistemáticamente que no va a devaluar, está devaluando en los últimos días a un ritmo de casi 45%, pero hemos tenido una suba circunstancial
por ahora circunstancial de precios en el novillo, y entonces prácticamente se han equiparado el aumento de competitividad con el aumento de precios, y entonces estamos en una ecuación más o menos semejante a la previa a la devaluación y a la previa al aumento de precios del novillo en pie. ¿Y crees que pueden llegar a haber más aumentos en el precio de la carne en los próximos meses, o ya con esto se llegó a una meseta? A mí me da la sensación que el aumento que se generó por condiciones, la suma de condiciones climáticas adversas, que generó ese aumento de precios muy cerca de las fiestas, se estabilizaron un poco los precios acá, y daría toda la sensación que los precios se van a mantener en estos niveles, a no ser, y además el secretario Moreno había promocionado que iba a bajar las retenciones después de las elecciones. Esto hizo que el productor retuviera Hacienda, esperando... Medida que no concretó. Que no tomó. No, como siempre, que no concretó, pero él mismo generó la suba de precio, digamos, la expectativa necesaria para una suba de precio. Claro. Después llovió, la expectativa, el precio aumentó, y se genera lo que se llama el círculo perverso, ¿no? Es decir, hay aumento de precio, entonces no envío porque hay aumento de precio, hubo pasto, después de la lluvia hubo pasto, y entonces como aumentó el precio, yo retraigo la oferta, aumenta más el precio porque se retrae la oferta, y así se viene haciendo lo que en economía se llama el círculo perverso, y hasta que en un momento se estabiliza y el precio comienza a ser rentable y empieza a ofrecer producto, y después se estabiliza en el lugar que tiene que estabilizarse. Bien. Bueno, Miguel Schiariti, presidente de SICRA, gracias por estar con nosotros en Cosechas y Negocios. No, un gusto, como siempre. Bueno, y ustedes los espero en el segundo bloque. Ahora vas a disfrutar de la música de la protección continua en tus cultivos. Llegó Orquesta Ultra, el primer fungicida con Semium, la revolucionaria molécula de BASF, The Chemical Company. ¿Un instrumento? La guitarra. ¿Mermelada favorita? Rosa mosqueta. ¿Una prenda de mujer? Tanguita. Moscardelli, ¿probó con Quiniela Plus? Con Quiniela Plus tenés un pozo mínimo asegurado de 1 millón de pesos y podés ganar con 8, 7, 6 y 5 aciertos. Lotería de la Provincia. Cuando elijo una super soja nidera, además de elegirla por ser una gran soja, por tener el programa de investigación, desarrollo genético y calidad más importante del país. Por su extensa red de multiplicadores y porque incorpora tecnologías como el tratamiento profesional de semillas. La elijo porque todas las campañas me dan el rendimiento que espero. Por mi compromiso, confianza y constancia. Soy tu soja, Super Soja. Nidera Semillas, genética de avanzada. ¿Y si un día cambias la rutina? Después del fútbol se viene el asado con los amigos, pero hoy con asado de cordero. Si en la cancha sos el distinto, en la parrilla también. Cordero Patagónico Indalo. Cortes ricos y prácticos, para que vos elijas un día y lo hagas diferente. Seguimos en Cosechas y Negocios, ahora con Reinaldo Postachine, vicepresidente de CLAS Argentina, una fábrica de origen alemán que este año cumplió 100 años, ¿no? Es así, Reinaldo. Sí. Bueno, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación y la verdad para nosotros es muy importante este año, 2013, porque la empresa cumple 100 años y 100 años en mano familiar, donde realmente es un orgullo para toda la gente que componemos esta empresa, pero también para la familia CLAS, que logró a través de 100 años mantenerla en manos privadas
y eso nos hace pensar en un futuro de un crecimiento sustentable y también de una visión distinta, de una empresa familiar que realmente es muy parecido a lo que los productores son, es decir, la mayoría de las empresas agropecuarias son grupos familiares y eso nos hace una diferencia grande contra nuestros competidores, ¿no? Ajá. Y Reinaldo, hablando de los productores, ¿cómo es el ánimo hoy de los productores? ¿Están interesados en invertir en maquinaria agrícola o están temerosos por la incertidumbre económica que se vive respecto, bueno, de dólar, inflación? Bueno, el productor está aprovechando algunas herramientas estratégicas de financiamiento en peso a tasa fija, entonces el productor que tiene muy ordenadas las cuentas puede acceder a esa línea de crédito y por eso el mercado se ha movido básicamente por el financiamiento de las máquinas y eso ha hecho que el negocio se ha mantenido básicamente estable a pesar de las incertidumbres a veces políticas, pero el productor que está más o menos ordenado puede acceder a ese tipo de crédito. Lo que se complica más es en la fracción de los contratistas, donde realmente a veces por falta de estar mejor preparado en los papeles y en todo lo que sea requerimiento de los bancos, se le hace un poco más difícil llegar a este tipo de financiamiento. ¿Ese financiamiento es básicamente el crédito del Banco Nación o son todos los ahí bancos? Hay dos caminos. Uno es lo del Banco Nación y lo otro lo de los bancos privados, ese crédito del 15,5% a tasa fija, que si bien si lo mirás por la inflación del dólar, permite así tener una diferenciación y el productor lo está aprovechando. Esto es bueno para el productor porque se equipa con mejores maquinaria, digamos mejor tecnología, y también está lo otro del 6%, que es una discusión de las fábricas nacionales, pero creo que a veces hay que mirar muy finito, creo que no se están haciendo bien las cosas, pero bueno, eso no es una decisión mía, sino de la gente que debe controlar eso. Claro. Y el negocio de los contratistas está cambiando, ¿no? Está bastante complicado, ¿no? Sí, porque los números pasaron a ser una variable de ajuste, digamos, de todo el sistema productivo y entonces el contratista no tiene la posibilidad de negociar con la gente que da el trabajo, el valor de los trabajos, y esto con la inflación lo va perjudicando mucho porque se hace un negocio muy ajustado y realmente hoy los costos de movernos, el costo de combustible, hoy empieza a verse la tecnología, es decir, por ejemplo, una máquina, en el caso nuestro, que podemos decir que por tantas toneladas de materia procesada gastamos tanto X litros de gasoil, ahí empezás a ver las tecnologías y por eso creo que a veces hay que tener muy en cuenta lo que se hace con la política industrial en el proceso de qué maquinaria es la adecuada para el productor, porque el productor necesita tener un valor de equilibrio en el cual el gasoil es un valor muy importante. Hoy nos vemos en los fletes, en los transportes, es decir, que empiezan a actuar números que antes no se tenían tan en cuenta porque estaban subsidiados y a partir de últimos 3 años, como sabemos todo, ha ido incrementando a valores internacionales. Entonces ahí empezamos a ver cuál tecnología nos permite producir mejor o producir la misma cantidad de toneladas con el menor combustible o la energía menor cantidad de energía. Entonces a veces no siempre restringir un bien que viene del extranjero puede ser beneficioso necesariamente. Pero, honestamente, yo quiero serle muy claro a ustedes, yo no voy a mentir, la mayoría de las empresas no son producidas en Argentina, es decir, eso es algo que no es real lo que se está diciendo y yo trabajo sobre realidades. Es decir, nuestra empresa trabaja basada en la realidad y no vamos a mentir, sí somos competidores, sí exportamos, producimos cabezales, producimos componentes a nivel mundial, pero no alcanza para ese valor que se quiere del lado del gobierno y eso no va a alcanzar nunca porque también es un tema de volumen. Es decir, cuando vamos a producir un motor, un ejemplo, necesitamos producir miles y miles de motores para cumplir y cada día las reglas internacionales de polución, por eso clase este año a partir del 2014 fuertemente arrancamos con la baja contaminación, no dar una tecnología de alta capacidad, sino bajar la contaminación del ambiente. Lo hacemos a través de motores con urea líquida, es decir, empezamos a usar la tecnología que está usando Europa y Estados Unidos y por qué no usarla en Sudamérica, donde tenemos una gran oportunidad de no contaminar el ambiente y de mejorar la producción de nuestra... ¿Y esos motores cómo funcionan? Bueno, si hoy queremos, por eso también es al revés con el tema de la fábrica, es decir, las fábricas nacionales que quieran producir un motor a nivel internacional tienen que cumplir las reglas de Euro 4i o Euro 4 final. La Euro 4i es, digamos,
es la que hoy ya rige en Estados Unidos, Canadá, Japón y toda la Unión Europea, pero a partir del 1 de enero Estados Unidos ya entra con la Euro 4 final. Estados Unidos, Canadá y Japón van allá a la Euro 4 final. ¿Qué significa? Menor contaminación, menor índice de dióxido de carbono en el escape del motor, que permite así bajar la contaminación. ¿Por qué? Esto ya se lo ve en todos los camiones en Europa, en los vehículos de alta gama, es decir, están todos ya trabajando con urea líquida que se llama AirBlue. Normalmente el nombre comercial de la urea líquida es el AirBlue, que permite bajar la contaminación de los gases del escape. Eso hace el efecto invernadero, que produce, no solamente hay que ver la parte ecológica, sino ver todo el paquete ecológico, que hoy en Europa, en esta agritécnica, quedó muy bien claro que todas las empresas están trabajando muy fuerte en bajar la contaminación y también usar energía renovable, porque el petróleo año tras año va cayendo la reserva y también año tras año la población va creciendo, es decir, que al 2050 se calcula que vamos a tener un 35% más de población a nivel mundial, y esto nos permite dar máquinas adecuadas para hacer esta producción de alimento para esa gente. Es decir, si no pensamos hoy en un futuro, no tenemos futuro. Entonces, por lo tanto, todas las empresas grandes están trabajando básicamente en bajar la contaminación, ser más productivo y bajar el uso de energía. Es decir, cada litro de combustible... ¿Pueden incorporar biodiesel en ese caso? Sí, el biodiesel que tenga que cumplir las normas internacionales. Es decir, por eso hay una gran discusión. El biodiesel es un camino muy bueno, pero tiene que cumplir normas, reglas estrictamente que existen a nivel mundial para poder bajar la polución de los motores, porque cada vez los motores son máquinas más perfectas, es decir, que trabajan con inyección electrónica, con mejores cantidades, digamos, menor consumo de combustible por potencia, por HP que produce. Entonces eso completa el nuevo horizonte de la maquinaria agrícola, que creo que Argentina tiene una gran posibilidad. Y también digamos, Argentina tiene una gran posibilidad de producir alimento y procesar ese alimento a nivel mundial, y eso también radica en la educación de nuestro pueblo. Es decir, creo que hay que hacer grandes cambios estratégicos argentinos pensando en un futuro a corto plazo. Reinaldo, justamente quería hablar con vos del tema de educación, porque yo sé que en varias charlas vos insistís mucho en ese tema, sobre todo con la capacitación de la mano de obra, que bueno, las empresas, sobre todo las que invierten, trabajan, consideran que no es adecuado el nivel de conocimiento y de educación de la mano de obra. ¿Es así? ¿Es correcto? Sí, ¿Está pasando eso? Es correcto, es decir, pongámonos a pensar en un solo ejemplo. Hoy las máquinas oscilan entre $250.000 y $500.000. Es el valor de un equipo trabajando en cualquier productor agrícola argentino. Este nivel de máquina necesita un nivel tecnológico alto para ser eficiente, y por lo tanto necesitamos educar gente para que esas máquinas puedan ser utilizadas. Lo que vemos es que hay una gran disparidad en la parte tecnológica, cómo avanza, como la parte educativa se acerca. Es decir, hoy un operador de una máquina necesita conocer de electrónica, de hidráulica y de cosechar, de hacer el trabajo real. Eso se genera no solamente el operador, porque esta máquina tan compleja que tiene impresora a bordo, heladera, pilotos GPS, agricultura de precisión, necesitamos técnicos para repararla. Y cada día nos contamos con menos gente preparada para estar cerca de esta tecnología, y esta tecnología avanza todos los años. Por eso es muy importante ver la agritécnica. Cada 2 años vos ves los inventos y las nuevas tecnologías, que ya hoy, por ejemplo, los tractores en Europa, el común denominador es, por ejemplo, que cuando el motor está en marcha está produciendo energía. Es decir, para utilizar la energía eléctrica que produce el motor, que antes solamente pensábamos en la transmisión, en tirar o empujar una herramienta, sin embargo que avance el tractor, hoy ya está no solamente haciendo ese trabajo, sino emitiendo energía para hacer funcionar otras maquinarias al mismo tiempo. Y eso es un ejemplo de lo que se viene, y por lo tanto vemos que está muy dispar la parte educativa argentina con la educación en el campo de las necesidades argentinas. Por eso yo discuto, por ejemplo, los tiempos que hasta ahora ha servido, y bueno, lo que ya hecho está,
pero sí necesitamos ponernos a pensar, ¿por qué la escuela agrotécnica en verano no tienen los alumnos en la escuela donde realmente crecen los cultivos, los animales, aparecen todos los problemas climatológicos y además todas las plagas y todas las fertilizaciones, todos los manejos que se pueden hacer y nuestros chicos están de vacaciones? Entonces, pongamos que es el momento ideal para corregir, para estar en el campo es el y momento aprender. de aprender con realidades. Hoy necesitamos operadores de máquina y necesitamos empezar a trabajar con chicos más jóvenes, porque si trabajamos con un chico de 21 años que no tuvo experiencia desde chico, es muy difícil llevarlo al campo. Es decir, el campo se lo ve como algo lejano, aunque todos los pueblos, si hacemos 20 cuadras de la plaza, nos caemos del pueblo, estamos en el medio del campo, pero nuestros hijos estudian perito mercantil. Y yo creo que hay que ponernos a pensar solamente en todos, entre todos, todas las direcciones políticas y también la parte privada, para mejorar qué país queremos, qué país deseamos, dónde queremos ir. Por ejemplo, creo que es una gran pregunta que nos tenemos que hacer todos, cómo mejorar la educación para ser más productivo, porque hoy el campo tiene mucha oportunidad de crecimiento y vos cuando encontrás a los contratistas, a los dueños del campo, lo primero que quieren tener grandes máquinas de grandes dimensiones porque no tiene gente. Entonces, algo está fallando, es decir, fallamos todos, de la parte privada y la parte pública. Pero vos a un chico de 20 años que hoy se está preguntando, bueno, a ver qué estudio, ¿vos le dirías, estudia algo relacionado con el campo porque esto crece? Sí, yo creo que Argentina tiene un gran potencial y la prueba está en Brasil, que Brasil empezó a pensar en el campo y fíjate cómo le está yendo. Es decir, Paraguay mismo, tengo la suerte de trabajar en el país y puedo entender cómo ellos están creciendo últimamente, los últimos 10 años, han enfocado que la juventud que trabaja en el campo no se la margina, porque antes vos tenías un gerente de un banco de un pueblo pequeño, X, y el maquinista de una Lexion 780. Claro. Y yo te garantizo que el de la Lexion 780 gana más dinero que el gerente de un banco. Y no quiere decir que uno sea mejor que el otro, pero sí necesitamos que un desarrollo y la capacitación de esa persona. Bueno, Reinaldo Postaccini, vicepresidente de CLAS, gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias y que tengan un feliz fin de año y un buen comienzo. Bueno, y a ustedes los espero el próximo miércoles en Cosechas y Negocios.